Tesoros en la tierra que capturan mi atención. Cuando miro tu grandeza, lo demás pierde valor. Viviré para agradarte, es una firme decisión. Soy el fruto de tu gracia, prisionero de tu amor. Tesoros en la tierra que capturen mi atención. Cuando miro tu grandeza, lo demás pierde valor. Viviré para agradarte, es una firme decisión. Soy el fruto de tu gracia, prisionero de tu amor. Ser hallado en ti es mi tesoro, y tu presencia en mí lo llena todo. Rindo todo y rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro, y tu presencia en mí lo llena todo. Rindo todo y rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro, tu presencia en mí lo llena todo. Lo llenas todo de ti. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono,
es mi tesoro. Tu presencia en mí lo llena todo. Rendido a ti, papá, rendidos a ti, Dios. Todo nuestro ser rendimos, Padre. Mente, corazón, En ti es mi tesoro. toda nuestra vida entera, Dios. Tu presencia en mí lo llena. Con todo nuestro ser te redecimos, papá. Señor. Rendimos todo a ti, papá. Nuestra vida entera, Señor, no sería vida sin vos. No viviríamos sin vos, papá. Rendimos todo, Dios. Y te agradecemos por esa oportunidad de poder hacerlo, Padre. Gracias. Nos rendimos en este momento en espíritu, en mente, en corazón, para solamente escuchar tu voz. Nos rendimos a tu voz, a tu voluntad, a tu dirección. En el nombre de Jesús, papá. Sacamos toda distracción, sacamos todo problema, toda inquietud, Señor. Y con sencillez nos rendimos a ti para estar alineados a tu propósito, para estar alineados a los deseos de tu corazón. Gracias, papá. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque cada día permites que podamos vivir dignamente en esta tierra sin que nada nos falte. Gracias por tu providencia, Dios, por el trabajo que nos das. Gracias porque podamos trabajar con honestidad, dignamente. Gracias, papá. Queremos entregarte con alegría, con gozo, con mucha alegría y con mucho gozo, papá. Entregarte de lo tanto que nos das, con un corazón dispuesto a darte generosamente, Padre, sin medida, sin pensar si nos va a faltar o no, sino descansando en que vos nos das lo que necesitas que nosotros tengamos. Ni más ni menos, Señor. Sabemos y confiamos, creemos que lo que necesitamos lo tenemos. Y vos te ocupas de eso, papá. En el nombre de Jesús nos acercamos a darte con alegría, papá. Y en este espíritu, Señor, recibimos la palabra que hoy tenés para nosotros. Declaramos que va a ser de crecimiento y que irá en aumento, en aumento y en aumento cada día más dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Buenas noches. Qué lindo tener una nueva integrante en la casa. Le damos un fuerte abrazo a Emma, que viene por primera vez, así que hermoso tenerte, Emma. Justo llegan para la palabra. Buenas noches. Bueno, el tema de esta noche es administradores de la gracia. Y ustedes saben que la columna vertebral del creyente es la gracia. Ya hemos tocado varias veces el tema este, pero bueno, Dios quiere que lo traigamos de nuevo y que
seamos administradores de eso que Dios ha depositado dentro nuestro. Y vamos a ver dónde el apóstol Pablo nos habla de no hacer inválida, de no hacer inoperante eso tan valioso que tenemos dentro, que es Cristo mismo. Así que si ustedes quieren abrir en sus Biblias Hebreos 12:15, si lo querés poner Hugo en pantalla. ¿Me aguantan un ratito? Bien. Bueno, dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esta noche vamos a ver muchos verbos imperativos. Ocupaos, estar firme, mirad bien, estar atento. Cuando leemos la Biblia, a las palabras que Dios usa para impulsarnos a hacer algo. Y acá en Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea, tengo en mi versión, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, cada palabra que el Señor trae a nuestras vidas, la tenemos que tomar con mucha relevancia, porque son palabras que nos dan madurez espiritual, que nos dan la salud espiritual, que nos llevan a mejorar, no mejorar en el sentido de que Dios mejora nuestra vida, que ya lo dije, sino que Dios nos hace nuevo, pero sí en nosotros mejorar la atención a las enseñanzas, la atención a su palabra, para poder alcanzar esa medida que Dios ha dispuesto para cada uno de sus hijos. Amén. Entonces esta noche la primera parte dice, mirad bien, o sea, asegúrense, como dice en esa versión, estar atentos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y en Gálatas 2:20, verso que ya todos lo tenemos que saber de memoria, dice, con Cristo estoy juntamente, o sea, del mismo modo, yo estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este estuche de barro, lo vivo ¿en qué? Ya no lo vivo en mí, dice Pablo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que dice Pablo acá es que él cree lo que Dios dice ser. Pablo cree que todo lo que Dios dice que Él es. Cree. Y que ya Dios, Pablo cree, que es lo mismo que nosotros tenemos que creer, de que Dios ya le concedió a Pablo en el Hijo todo aquello que Dios dijo que le había concedido. O sea, Pablo lo vivía en esa gracia que le fue impartida. O sea que nosotros tenemos que vivir del mismo modo. Para eso está esta enseñanza en esta noche. Ya no vivir en lo que yo creo. Yo ahora vivir en la fe del Hijo de Dios.
el que me amó y se entregó por mí. Por eso Pablo pudo decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora nosotros tenemos que vivir de la misma manera y poder llegar a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no le llevo el apunte a mi carne, a mis deseos, a mis pensamientos, a mis sentimientos, ya por medio de su poder que está dentro de nosotros, esos pensamientos, aunque están, no les doy cabida, no le doy lugar a que haga nula, inoperante, la gracia que está dentro mío. O sea, todos esos sentimientos egocéntricos que tenemos, ya no le damos lugar, sino que ahora le damos lugar a la gracia que vive dentro nuestro. Amén. Es la fe la que nos da el acceso a esa gracia en la cual estamos firmes. Es la fe del Hijo de Dios. Ahora, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No, la justicia vino por medio de Jesucristo. ¿Qué les quiero decir en esto? En el antiguo pacto se vivía bajo la ley. Nadie la pudo cumplir. En el nuevo pacto, desde que Jesucristo resucitó, se vive bajo la gracia. Entonces, por la gracia que es Cristo mismo dentro nuestro, podemos cumplir la ley. ¿Amén? ¿Voy bien? La gracia impartida, ¿qué es? Es Dios dándose a sí mismo mediante su Hijo en nuestra vida. Eso es la gracia. La gracia es Dios se dio a sí mismo en la cruz a través de su Hijo para entrar a nuestra vida. O sea, el todo de Dios nos fue impartido. Pero si ahora que está en nosotros, en nuestra vida, actuamos como si no lo tuviéramos, ¿qué pasaría? Lo que estaríamos mostrando es que en vano murió Cristo. O sea, seguimos actuando en que en nuestros propios deseos, en nuestra propia carne, como si Cristo nunca hubiera muerto y resucitado, como si Él no se hubiese impartido a nosotros. Y ahí es cuando nosotros hacemos vana, inoperante, la gracia. Como si la obra completa de Cristo no tuviera valor en nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pablo dice, no hago nula la gracia, que es decir lo mismo que no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere que haga. O sea, de ninguna manera, dice Pablo, voy a operar en mi propia justicia, porque Cristo murió y resucitó y venció y nos dio todo en Él. Amén. ¿Entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Hola Juan. ¿Vamos entendiendo por acá? Cuidemos entonces lo que tenemos para no quedarnos a la mitad del camino. Y muchos, por no cuidar al Cristo que portaban y tenían dentro, quedaron en la mitad del camino y nunca llegaron a esa estatura que Dios planificó que llegaran. Y por eso tuvo que usar a otros en reemplazo de. Vemos a un Judas que no pudo dar a la medida y que después tuvo que ser reemplazado por un apóstol, un discípulo llamado Matías. Dios siempre va a cumplir su plan. Si no lo hace con ustedes, conmigo, lo hará con otro. Pero su propósito siempre lo va a cumplir. Por eso Pablo nos dice, mirad bien, que no nos quedemos en el camino. Que por no ser buenos administradores de la gracia del Cristo que tenemos dentro, nos quedemos en el camino. Amén.
Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra plenitud. Cuando la gracia de Dios vino a nuestra vida en la persona de Cristo y nosotros actuamos como si Él no lo fuera o vivimos por debajo de esa realidad, es porque estamos descuidando la gracia. La gracia, su vida. Y entonces, ¿cómo actuamos? Como si Cristo no estuviera dentro nuestro. Hacemos inoperante, nula la vida de Cristo dentro nuestro. Así que la gracia tiene un poder en sí misma para que nosotros expresemos esa vida. O sea, no depende de nosotros, sino de su poder. El problema es que no hagamos nula la gracia, el poder que opera en nosotros. Y lo podemos hacer cuando no expresamos su vida, porque hacemos, como dije recién, lo que sentimos, lo que pensamos. O sea, cuando nosotros le otorgamos a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos incorrectos, mayor importancia que a los pensamientos y sentimientos de Cristo, nosotros estamos anulando su gracia en nosotros y hacemos vana la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, el hombre natural no puede obedecer. Atenti con lo que les voy a decir. El hombre natural no puede obedecer. Si Dios requiere obediencia, no se la puede pedir al hombre natural. Quien obedece, y el único obediente que ha habido en la tierra 100% es su Hijo. Así que si su Hijo vive dentro nuestro y nosotros le permitimos a Él gobernar, nosotros podremos obedecer a Dios. Porque el hombre natural, o sea, el viejo hombre que aún está dentro nuestro, el hombre adámico diríamos, el que viene de Adán, nunca puede obedecer. Pero el que obedece es su Hijo, pero su Hijo vive dentro nuestro y como nosotros le permitimos a Cristo que sea nuestro Señor, entonces somos obedientes. ¿Entendido? ¿Se entiende lo que dije? Perfecto. Una vez que la vida de su Hijo fue impartida a nosotros, Dios lo que requiere es lo primero que nos dio, su Hijo. ¿Qué quiere de cada uno de nosotros? Dios, ver a su Hijo en nosotros. Es todo lo que quiere. Él ve a su Hijo en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo, en la iglesia. Él ve a su Hijo, es lo único que Él ve. Así que el único que puede obedecer es su Hijo. Y si su Hijo vive en nosotros, entonces ahí nosotros obedeceremos. Porque nosotros de por sí somos obedientes. El hombre natural de por sí es rebelde. Y lo que menos le gusta es estar bajo autoridad. ¿O no? Y Cristo, Dios, es autoridad. Es la autoridad suprema que hay en la tierra. ¿Qué calidad de vida tendríamos nosotros si le obedeciéramos a todo lo que Dios nos pide que obedeciéramos? ¿Qué calidad de vida? Ni enfermedades tendríamos. Una vez que la vida de su Hijo fue impartida a nosotros, Dios lo que requiere es lo primero que nos dio, su Hijo. Y su Hijo es obediencia. O sea, Dios nos dio todo a nosotros que no teníamos nada. Por lo tanto, lo que ahora nos pide es lo que primero nos dio, la expresión de su Hijo. Y la expresión de su Hijo es obediencia. Cristo vino y ¿qué hizo? Obedeció. Amén. Por lo tanto, hay un poder dentro de nosotros para poder expresar por completo el propósito eterno de Dios. Y todo lo que Dios le complace no es algo que nosotros tengamos que darle a Él.
Yo no tengo que darle algo a Dios, porque Él ya me dio todo. Él a mí me dio su Hijo, que está dentro mío, me dio su gracia. Y con esa gracia viene el poder de obedecerle en todo, porque ya no vivo yo, sino es Cristo viviendo en mí, expresándose en mí, actuando en mí, hablando a través mío. Por lo tanto, Dios nos hace administradores de una gracia, de algo que tengo dentro. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo administramos nosotros el dinero que entra a nuestras manos? Si nosotros somos derrochones y gastamos más de lo que nos entra, no somos buenos administradores del dinero que nos entra. ¿Estamos bien? Ahora me voy al otro, la gracia. ¿Cómo la administramos? ¿Cuidamos la vida que portamos, obedeciéndole en todo? ¿Expresamos en todos nuestros actos, decisiones, palabras, hechos, la vida que portamos? ¿Somos buenos administradores del Cristo que vive dentro nuestro, que es la gracia? Nosotros no somos capaces de nada. Nos sentimos incapaces. Y es verdad, nos sentimos incapaces, pero no importa cómo nos sintamos. No tenemos nada, pero portamos el todo de Dios, y ese todo es suficiente para hacer lo que Dios designó que cada uno hiciéramos en la tierra. Les traigo el ejemplo de los discípulos. ¿Eran capaces los discípulos de hacer lo que Jesús les pedía? No. ¿De dónde eligió Jesús a sus 12 discípulos? De los rechazados, de los que no habían tenido estudios, de los ignorantes, uno pescador, el otro cobrador de impuestos. ¿Eran capaces? No, no eran capaces. Cuando Dios los llama, les dice, van a ir de 2 en 2 a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a predicar la palabra. ¿Qué manifestaron los apóstoles, los discípulos? Yo, ¿cómo voy a ir yo? No, ¿cómo voy a sanar a un enfermo yo? ¿Cómo voy a liberar a un endemoniado? No querían ir. ¿Por qué no querían ir? Porque se sentían, ¿qué? Incapaces. Y en realidad eran incapaces. Pero ellos obedecieron a Jesús y fueron. Ahora liberaron endemoniados, predicaron la palabra, sanaron enfermos y volvieron felices. Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, ya se les subieron los humos a los apóstoles. Lo que no entendieron, que no eran ellos, nunca lo entendieron, era el poder de Dios en ellos para liberar demonios, sanar enfermos y predicar el evangelio. Porque nosotros no tenemos nada y no somos capaces. Es la gracia de Dios por la cual nosotros podemos cumplir el propósito de Dios. Predicar el evangelio, obedecerle, ser la expresión de su Hijo Jesucristo, echar fuera demonios, sanar enfermos, pero es por su gracia. Ellos vinieron chochos y felices y le dijeron a Jesús, sanamos, liberamos, wow. Y Jesús le dijo, no se alegren de lo que hicieron, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos. O sea, ellos se centraron en una importancia que habían hecho, pero Dios se centraba en otra cosa. Así que no tenemos nada,
pero portamos el todo de Dios. Y eso es suficiente para que cada uno de los que estamos acá cumplamos el propósito eterno de Dios, de llenar la tierra de su gloria y de su Hijo. Amén. Así que no era el poder de ellos, era el poder de la gracia operando a través de ellos. Y nadie puede obedecer por sí mismo, porque la obediencia es otorgada. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, yo me detuve a pensar mientras preparaba este mensaje y digo, Él simplemente les dijo, sígueme. Pasó por otro lado, lo miraba y le decía, sígueme. Pasó por el lado del Pedro y le dijo, sígueme. De Mateo, sígueme. De Andrés, sígueme. ¿Ustedes se creen que un sígueme, así que nosotros digamos, vengo y le digo a Mateo, seguime? ¿Mateo me va a seguir? Si no hay un poder sobrenatural, que no es sobrenatural porque es lo natural que tenemos que vivir, pero si no es el poder de Dios y la gracia de Dios a través mío para convencer a Mateo, Mateo no me sigue. Entonces Jesús miraba a uno y el poder de él de convencimiento, de amor y de haberlo elegido a tal, a Mateo, a Pedro, a Andrés, cuando les dijo, sígueme, ellos dejaban todo y lo seguían. ¿Me hago explicar? Es el poder de la gracia. Es la gracia que fluye a través nuestro cuando le tenemos que hablar a alguien y ese alguien se entrega a Jesucristo. Es la gracia que fluye a través nuestro para ir donde Él nos manda a ir. Es la gracia y el poder de Dios que nos hace dejar una mala manera de vivir para vivir la buena manera de vivir que Él dispuso desde la eternidad que cada uno de nosotros viviéramos. O sea que el único que obedece es el Cristo que habita en nosotros. Y en la medida que se expresa la gracia, se va expresando el Cristo que habita en nosotros. Entonces, es una decisión de dejar que la gracia actúe en nosotros y no nosotros mismos. Es dejarlo ser a Él en todo. Y ahí entonces fluye la obediencia. Amén. Bien, cualquier otra manera de vivir sería un menosprecio y sería un desperdicio. El obrar de Dios operando en esa gracia en nuestra vida busca y requiere lo mismo que Dios primeramente nos dio. Él es la justicia divina, la justicia de Dios, la justicia de Cristo que nos fue impartida. Ya tenemos la justicia porque Cristo es la justicia. Y es la justicia que nos tiene que formar nosotros, que es no hacer lo que nosotros creemos justo a nuestros ojos, sino lo que Él estableció como justo a sus ojos, que es muy diferente. No es hacer lo que nosotros creemos que es justo, es hacer lo que Él estableció que es justo ante sus ojos. Y ahora lo vas a entender. Vamos a ir a Mateo 5, del 38 al 50, si lo querés poner, Hugo. Mateo, capítulo 5, del 38 al 50. ¿Qué estableció Él como justo a sus ojos? Todo lo contrario a lo que nosotros creemos que es justo. Y dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2.
dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te piden prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de Dios, de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que no es vivir por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que ya mora dentro nuestro? ¿Entendiste, Adri, ahora? Ser justo a los ojos de Dios, no ser justo a nuestros ojos, a nuestra manera de ver. Porque ahora la luz vino a nuestra vida para que se abran los ojos del entendimiento y para que esa luz nos haga ver como ve Dios y no como veníamos viendo nosotros. Por eso la luz nos permite ver quién es Él en nosotros y nosotros en Él. Él es el camino otorgado. O sea que ya no son nuestros caminos ni nuestra senda, no son nuestros caminos. Y cuando nosotros expresamos ese camino, o sea, a Cristo, que es el camino, toda esa expresión va a ser su propósito y no el nuestro. Y para que nosotros podamos cumplir su propósito, ¿qué hizo Él? Nos colocó en su Hijo. O sea, ya no es que Cristo sea mi Salvador y hago lo que quiero. Es que Cristo es mi Salvador y mi Señor para hacer lo que Él quiere. Amén. Por eso nos colocó en su Hijo. Y todo lo que ocurre en el ámbito temporal no puede tocar lo eterno. Y una característica de lo eterno es que somos personas inofendibles. Así que cuando nos sintamos ofendidos, heridos, con pensamientos y sentimientos incorrectos, no es el hermano nuestro problema, es nuestra carne. ¡Pum! ¿La cazaron? O sea, su Hijo fue colocado dentro nuestro. Pero su Hijo fue colocado dentro nuestro para hacer lo que el Hijo nos manda a hacer. Y dentro de ese hacer lo que el Hijo nos manda a hacer, quiere decir que tenemos que dejar de hacer muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas, justas, pero ante los ojos de Dios no son ni buenas, mucho menos justas. Amén. Entonces, una de las características de Cristo fue que Él no se ofendía por nada. Y dígame si no es cierto. Cuando Pedro lo rechazó, lo negó, ¿se ofendió? Una vez resucitado, ¿a quién fue a buscar? A Pedro, para ubicarlo en el lugar que Pedro tenía asignado en la eternidad, aquí en la tierra. ¿Se ofendió cuando Judas lo traicionó con un beso? Entonces hay una característica muy fuerte de Cristo y que nosotros tenemos que permitirle que en nosotros también se haga real, y es no ofendernos por nada y convertirnos en seres inofendibles. Y cuando nosotros nos ofendemos porque alguien
nos hizo algo, el problema no es nuestro hermano. El problema es mi carne, que me sigue gobernando. Amén. Y todo esto se logra cuando Cristo crece dentro de nosotros. Es el obrar del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a un incremento de Cristo, a un aumento de Cristo en nosotros. Entonces, cuando Cristo aumenta y nuestro yo baja, nosotros tenemos todo el poder para hacer el propósito eterno de Dios, que es obedecerle en todo lo que Él nos manda a hacer, nos guste o no, porque ya lo hacemos porque el Hijo está dentro nuestro y nos gobierna. Amén. Cuando hablamos de gracia, hablamos de un pacto que es eterno. Es el pacto del Padre con el Hijo. Y nosotros somos partícipes porque Dios eligió colocarnos en el Hijo. Y ahora somos parte de todo el proyecto eterno de Dios. Dios ahora nos hizo parte, somos partícipes. Dios nos ama en la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no actúen como si esto no existiera, no anulen la gracia que hay en ustedes. Sean buenos administradores de lo que tienen dentro de su espíritu, que es Cristo mismo, que es la gracia, que es el poder para poder obedecerle y ser la expresión de Él en la tierra. Todo el obrar del Espíritu Santo es que lleguemos al entendimiento de esa relación tan importante. Podemos ver que estamos en el Hijo, podemos ver que Dios nos ama como ama a su Hijo, que esa es nuestra realidad y empieza a operar en nosotros un temor y un temblor, como dice Pablo. Ocúpense de esta salvación con temor y temblor. ¿Qué nos dice ahora? Primero nos dijo, mirad que no pierdas la gracia, que no hagas inoperante la gracia. Ahora nos dice, ocúpense de la salvación que está dentro nuestro con temor, con respeto y con temblor. La salvación es por gracia. Dios nos otorgó la salvación, no es mérito propio. Pero una vez que somos salvos, nosotros nos debemos de ocupar de que esa salvación se haga realidad en nuestra vida. Por eso dice, ocúpense. Esa es la parte del creyente. Cristo es nuestra salvación. Él nos salvó, porque Él le plació elegirnos para salvación. Pero nosotros nos tenemos que ocupar de que esa salvación se haga realidad en nuestra vida. Por eso me debo ocupar todos los días de que Cristo aumente a través de la intimidad con Él, de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de estar congregados esta noche como cuerpo. ¿Por qué están ustedes esta noche en este lugar? Porque se están ocupando de la salvación que Dios lo otorgó. Porque están siendo buenos administradores del Cristo que portan dentro suyo. Por eso yo y ustedes estamos esta noche acá. Eso es ocupado con temor, con respeto, con honra de lo que se me ha sido incorporado, que es Cristo mismo dentro nuestro. Segunda de Corintios 3:3 dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Qué quiere decir esto que dice Pablo? Les estaba diciendo, ustedes son cartas leídas. Andan por la calle y se lee Cristo. ¿Por qué? No pasan un semáforo en rojo, saludan a la gente de la calle,
no andan diciendo palabras obscenas, malas palabras, no viven en el libertinaje que el sistema les está diciendo. Leo a Cristo en ustedes. Leo a Cristo cuando no me quedo con los vueltos porque la cajera se le pasó por largo y digo, me aprovecho el vuelto. No, le devuelvo lo que me dio de más. Carta leída. Ayudo a las personas que están en la calle, que tienen una necesidad. Carta leída. ¿Qué se lee? Cristo. Paso un semáforo en rojo, soné. Administré mala gracia. ¿Qué les dice Pablo? Ustedes son carta leída, Corintios. Dice Cristo en sus maneras de actuar, porque la palabra que yo les he predicado ha hecho cabida en ustedes, la han recibido, pero la han puesto por obra. ¿Por cuál poder? Por el poder de la gracia que tienen dentro de ustedes. Amén. Él nos dio su corazón, entonces lo escrito no está en una piedra, está en nuestro corazón. Él lo hace, Él produce el querer como el hacer. En Ezequiel 26, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. En Ezequiel, el profeta Ezequiel ya decía que cuando Cristo viniera, pondría dentro de las personas que Él había elegido su espíritu. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Él les manda hacer. Así que cuando Cristo vino a nuestra vida, se hizo uno con nosotros. O sea, cuando Cristo hace algo, también lo hacemos nosotros. Todo lo que Dios habla a su Hijo, también lo habla a nosotros porque estamos en Él. Y muchas veces no hacemos lo que debemos porque se queda en el plano de una enseñanza y no de una naturaleza. Porque es por la nueva naturaleza divina que se nos incorporó ahora. Entonces, nosotros podemos tener muchas enseñanzas. Pero si nosotros seguimos operando en la vieja naturaleza, en el hombre natural, en la vieja Alicia, esas enseñanzas quedarán como simple enseñanza. Pero si yo en mi vida, después que Cristo viene y me salva, yo lo dejo ser mi Señor y empiezo a operar en la nueva naturaleza divina que está dentro mío, que es Cristo dentro mío, entonces toda enseñanza va a venir a incorporarse dentro nuestro y la voy a poder vivir y hacer realidad. ¿Me explico? Desde la vieja naturaleza no vamos a entender un pomo la palabra de Dios, las enseñanzas. Pero si Cristo crece dentro nuestro porque le amamos, le buscamos, le obedecemos, congregamos, oramos, Él crece. Entonces, toda enseñanza que escuchamos hace cabida dentro nuestro y la vamos a vivir y nos vamos a convertir en cartas leídas. Vamos a andar por la tierra, en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos y de lo que se va a leer acá es Cristo, no Alicia. Amén. Bien. Hay una ley dentro nuestro que es la ley del pecado y la ley de vida. El Señor nos saca de la ley del pecado y nos hace libre y nos coloca ahora en esa ley de vida. Así que fuimos creados para que operemos en esa ley de vida y de esa forma no hacemos vana la gracia. Cuando yo opero en la vida que se me ha dado, yo estoy siendo una buena administradora de la gracia que poseo. Por lo tanto, cuando uno reconoce esa vida, va dando frutos conforme a esa vida. Y todos saben lo que dice la palabra, que el árbol se conoce por su fruto. ¿Qué fruto estamos dando?
si realmente somos buenos administradores del Cristo que vive dentro nuestro, de la gracia. Se conocerá por los frutos que estamos dando. Amén. Cuando Cristo se expresa, produce frutos. Por lo tanto, ahí son iluminados los ojos de nuestro entendimiento y podemos identificar tantas cosas que antes no podíamos ver porque estábamos ciegos, pero ahora las vemos con claridad. Esa es la naturaleza impartida que ahora nos conduce a toda verdad. A ver, yo hacía esto antes, pero hoy los ojos del entendimiento se me han abierto por la gracia, por el poder de Dios, y me doy cuenta, qué horror lo que hice ayer o lo que hice el año pasado, porque se me van corriendo los velos y empiezo a ver cuál es la verdad. Y la verdad es Cristo. Si esta gracia nos fue concedida, porta el todo de Dios, lo que nos queda a nosotros es ahora esforzarnos en esa gracia. Pablo dice, esfuérzate en la gracia. No entendemos, porque el hombre natural no entiende, pero si nos esforzamos en la gracia, que es Cristo Jesús en nosotros, Él nos da entendimiento. ¿Cuántas veces vinimos acá y dijimos, no entendí nada de la palabra que habló la pastora? Perfecto, tranquilo, la palabra está en tu espíritu. Clamale a Dios, deja que la gracia crezca, que Cristo aumente y Él te da entendimiento. Los apóstoles al principio no entendían nada. ¿A qué va la cruz? ¿Cómo que no te vas a ir? ¿Cómo que te vas a ir? ¿Cómo que te vamos a ver y después no te vamos a ver y después te vamos a volver a ver? ¿No dice así los evangelios? ¿Cómo que te vas? ¿Y cómo? Explícame. Otros le decían, che, déjame, yo no sé si Santiago y Andrés fueron y le dijeron, la madre de Andrés y Santiago fueron y le dijeron, Jesús, que mis hijos estén sentados por favor a tu derecha. No entendían nada. Pero una vez que la gracia, el poder de Dios, después que Cristo ascendió a los cielos y fue derramado en Pentecostés, el Espíritu Santo sobre ellos, entendieron todo. ¿Por qué entendieron? Primero, porque ellos se entregaron a Cristo, murieron por Cristo. Segundo, porque el Espíritu Santo vino dentro de ellos, el poder, la gracia entró dentro de ellos y entonces a ellos se le abrieron los ojos del entendimiento y pudieron comprender y entender todas las enseñanzas que Jesús les había dado. Y empezaron a operar en esa gracia y empezaron a ir a predicar el Evangelio. Y esos 12 trastornaron el mundo. Entonces nosotros, si entendemos esta palabra esta noche, ¿no seremos trastornadores de Colonia Carolla? Si la gracia está dentro nuestro y Dios esta noche nos está diciendo, primero, estad firmes, ocupados en vuestra salvación, esfuérzate en la gracia. Son mandatos y acciones que nosotros tenemos que hacer. Él ya nos dio todo. Ahora, ¿qué hacemos con el todo de Dios que tenemos dentro nuestro? Esfuérzate, ocupaos. No hagas inoperante eso que tenés dentro y que yo tengo dentro. Hagamos que Cristo crezca. Ocupémonos todos los días de estar con Él, de estar con los hermanos, para que ese todo crezca en nosotros. Y nosotros seamos los trastornadores del mundo, como lo fueron los 12 apóstoles. Pero hay que ocuparse, hay que estar firme, hay que esforzarse. Amén. Y si tenemos luz, más instrumentos escogidos seremos para Él. Entonces, esforcémonos en la gracia porque todo nos fue concedido. Y despojémonos de todo aquello que deshonra, que anula la gracia, para que el poder de Dios sea manifestado en nuestra vida. Así que la gracia es todo lo que necesitamos. La gracia es suficiente. El que comenzó la obra en nosotros dice que la va a perfeccionar. Estamos en una maratón, estamos en una carrera. Por lo tanto, si queremos llegar hasta donde Cristo estableció que lleguemos, nos debemos quitar todo peso. Y Pablo dice, despojémonos del peso del pecado
que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Para qué? Para alcanzar el premio. No dejemos que nada nos detenga. Quitémonos todo peso que nos hace más lenta esta carrera y hagamos todo para correr mejor. O sea, hago todo lo que edifica mi vida y todo lo que glorifica a Dios. Y hay muchas cosas que podemos hacer y que no tienen nada de malo hacer. Escuchen esto, hay muchas cosas que podemos hacer y que no tendrían nada de malo hacer. Pero si esas cosas que hago no muestran a Cristo, estamos fuera de su plano, fuera de su propósito, fuera de los límites de Cristo y no nos dejan correr con libertad. Y esto es muy cierto. Creemos que esto que voy a hacer no está mal. ¿Por qué no lo voy a hacer si no está tan mal? Ahora me voy a preguntar, ¿está dentro del plano de Dios para nuestra vida? ¿Está dentro de lo que edifica y glorifica a Dios? Por eso es que debemos preguntarnos, ¿está bien que yo haga esto hoy, Señor? ¿Está bien que me junte con estas personas, Señor? ¿Está bien qué? Porque todo lo que yo tengo que hacer en esta tierra es para edificar mi vida y edificar a los otros y dar la gloria a Dios. Entonces, no intentemos mezclar las naturalezas. Dentro nuestro está la naturaleza adámica, rebelde, caprichosa, que no quiere obedecer a la autoridad, y cada vez que desobedecemos a una orden de una autoridad, estamos faltándole el respeto a esa autoridad y por lo tanto le fallamos a Dios, porque Él estableció la autoridad. Y cuando obedecemos a esa vieja naturaleza y a la vez tenemos la divina, queremos mezclar las dos y las dos no se pueden mezclar. O opero en la naturaleza divina o opero en la vieja naturaleza. Estamos en aquel que nos salvó, el que venció. ¿Qué nos atrae aún que no es Cristo? ¿Qué nos atrae aún que no es Cristo? ¿Qué no cruzamos todavía? Muchas cosas aún nos extravían de las cosas divinas que no son verdad. Por eso solo es estando crucificado juntamente del mismo modo con Cristo. Y Gálatas 5:1 dice, estad, otra vez, ¿ves? Órdenes, estad pues firme. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a la esclavitud, porque operamos en la vieja naturaleza rebelde de hacer lo que se me da la gana, que está fuera de los planes trazados de Dios para nuestra vida. No estemos sujetos otra vez al yugo de la esclavitud, al hacer lo que queremos, al hacer nuestra propia voluntad y al querer alcanzar nuestros propios objetivos. Y ya voy terminando. Hebreos 12 dice, por lo cual, otra vez, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si dejamos de alcanzar la gracia por nuestras propias convicciones, por nuestros propios razonamientos, por los cuales creemos estar en lo cierto,
nos va a ocurrir esto. Vendrá dentro nuestro una raíz de amargura que nos va a estorbar en esta carrera y que esa raíz de amargura encima contamina y afecta a muchos que están al lado nuestro. ¿Por qué? Porque dejamos de alcanzar la gracia de Dios, porque empezamos a razonar las cosas de Dios. Pero si, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hacer? Razonamientos humanos de una vieja naturaleza, y dejamos de alcanzar y de estar firme en esa gracia y la vamos haciendo nula. Así que cada vez que operamos en la carne, hacemos vana la gracia. Y Dios no tiene relación con la carne. Dios, nuestro Padre, tiene relación solo con su Hijo. Por lo tanto, si nosotros expresamos al que tenemos adentro, que es Cristo, su Hijo, entonces podremos tener relación, intimidad con Dios el Padre. Vieron que muchas veces decimos, no escucho a Dios. Siento que Dios está lejos. Pues bien, Dios no está lejos. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios porque volvemos a operar en la vieja naturaleza. Y muchas veces elegimos vivir en la carne en vez de vivir en el Hijo. ¿Por qué? Por elegir lo temporal antes que lo eterno. Es la identidad del hombre natural anhelar las satisfacciones de la carne antes que los placeres del cielo. Pero eso es el hombre natural. Nosotros estamos y debemos estar en el hombre espiritual, el que está gobernado por la gracia y por Cristo. Entonces, cuando entendemos el valor del tesoro que portamos, es cuando podemos vivir en la gracia y expresarla, manifestarla. Entonces recordemos que Dios solo se relaciona con el Hijo. Cuando tomamos nuestras propias decisiones, ignoramos la gracia, la hacemos nula. Cuando actuamos en nuestra propia justicia, ignoramos la gracia, la hacemos nula. Cuando no ponemos nuestra otra mejilla con gozo, ignoramos la gracia y la hacemos nula. Cuando no bendecimos los que nos maldicen, hacemos nula la gracia y seguimos operando en el hombre maldito. Juan 12:25 dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Dios. Nos parecemos a Él. Estamos en Cristo, Cristo en nosotros, entonces no hagamos vana la gracia que portamos. Amén. Seamos buenos administradores de esto que tenemos dentro. Y Cristo va dentro nuestro a todo lugar donde nosotros vayamos. Amén. Bueno, se pueden poner de pie, orar, y si quieren preguntarme algo, y si lo sé, les respondo, y si no lo sé, será para el próximo sábado. ¿Todo clarito? Amén. Papá, te damos gracias por esta palabra de esta noche. Queremos operar en esta gracia, papá. Queremos operar en esta gracia. Sabemos que tú eres suficiente. No necesitamos buscar nada afuera, porque todo lo tenemos dentro. Es tu Hijo dentro nuestro. Es la gracia que con tanto amor tú nos depositaste. No permitas, Espíritu Santo, que busquemos afuera lo que ya tenemos dentro. Lo tenemos todo dentro. Eres tú, Jesús. ¿Por qué buscar afuera? En lo temporal, placeres
que nunca nos van a dar la plenitud, que nunca nos van a dar esa vida plena y total que tú diseñaste que viviéramos. Tú eres suficiente, papá. Tú, Cristo, eres suficiente dentro nuestro. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Ayúdanos a esforzarnos en la gracia. Ayúdanos a mirar bien. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú eres el poder que está dentro nuestro y eso es suficiente. Es suficiente para poder vivir una vida solo para cumplir tu propósito. Para que el día que nos encontremos cara a cara contigo, el día que volvamos a casa, nos puedas decir: entra, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que en esta noche, Padre, esta palabra se entienda y la podamos expresar, vivir. Que sepamos cuidar de este Cristo que vive dentro nuestro. Y cuando vengan las tentaciones, vengan los deseos propios de esa vieja naturaleza, ahí nos esforcemos en la gracia. Ahí operemos en la gracia. Ahí te demos todo el lugar a ti y no a nosotros. Y que aprendamos a ver con tus ojos que hay muchas cosas que nos parecen bien a los ojos nuestros, pero tú los ves como malos. Que en tus fuerzas podamos vencer la tentación, el pecado y seguir esta carrera que tenemos por delante en la fuerza y en el poder de la gracia que es Cristo mismo dentro nuestro. Papá, gracias por tu palabra. Tu palabra es una espada, es viva, es eficaz y produce aquello para lo cual tú la has enviado. Yo declaro, papá, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra hará cabida en cada corazón que esta noche la recibió. Y que estos hijos tuyos que escuchan esta enseñanza se entregarán y rendirán para hacer tu voluntad y ser los trastornadores de todo ambiente donde tú los lleves a estar. Los bendigo y paz y gracia se multiplique en cada uno de ustedes. Amén y amén.